nosotros conocemos, pero hay otros que no conocen. Y es bueno que los que no conocen conozcan que uno de los escritores más importantes de la Biblia no fue un sacerdote. De hecho, ninguno era sacerdote. Sino los evangelios son contados por personas diferentes, hasta por pescadores. Y uno de ellos era un médico. Que era Lucas. Lucas. Bueno, Lucas, ¿qué sucede con eso? Yo le contaba a él de que Lucas le salvó la vida a la hija del emperador. Sí. Y el emperador, en reciprocidad, en vez de darle la libertad a todos los cristianos, lo que hizo fue matar a un grupo de ellos nada más, y con eso complació al emperador de Roma, porque la orden era liquidar a todos. Pero ahí se demuestra cómo cuando el médico salía educado, porque Lucas había trabajado en Rodas. Claro. Y en Rodas practicaban esa punición, ¿cómo tú lo llamas? Ajá. Que era sacarle el... Sí. A mí me lo hicieron 2 veces, cuando me operé de corazón abierto. Sí. Y ¿qué sucede? Que la niña casi no podía respirar. Después que él le saca la sangre con todo el líquido y eso, se restableció y se curó la muchacha. Esa es una de las historias. Eso es interesantísimo porque en los 4 evangelios, Cristo no escribió ninguno de los evangelios. Los 4 evangelios son relatos contados sobre la vida de Cristo. Y uno de los evangelios más revelantes es el de Lucas. A menudo dicen San Lucas, pero lo correcto, y a mí me recordaron, no me gustaría tampoco que me dijeran santo, ni nada de eso, porque santo solamente es uno, sino el doctor Lucas. El doctor Lucas dio y escribió sobre otro médico que Dios trajo a este mundo y sanó muchas personas, que se llamó Jesús. Yeshua, en griego se dice Cristo, pero en español se dice el Mesías, y en hebreo se dice Yeshua. Pero lo interesante es que Lucas estaba entrenado conforme al entrenamiento médico griego. Había tenido discípulos, habría de tener discípulos en la medicina. Y en esa época ellos practicaban cirugía. Y Lucas visitó más de 30 países y curó miles de gente. Ahora, después, y de ahí para allá, no recuerdo que la película, además de, empezaron a hablar de Jesús y del problema de los cristianos. Sí, porque es que Lucas escribe sobre la vida de Cristo. Lucas escribe sobre los relatos y las curaciones de Cristo. Y Lucas nunca escribe sobre los relatos y las curaciones que Lucas hizo, siendo médico. Porque siendo médico le trajeron muchos pacientes. Era un médico prominente. Y lo que le cautivó fue las curaciones que hacía Jesús. ¿Cómo Jesús curaba de esa forma? Dijo Lucas. Porque el entrenamiento de Lucas era universitario. Claro. Y la palabra universidad viene de la palabra griega universo. Que es el estudio del universo. Y grande del estudio del universo es el estudio de la medicina. No limitada a la universidad, sino el arte de curar. El verdadero médico no está restringido en las paredes de un edificio, sino le interesa el universo de la medicina, porque viene en su corazón. No puede ser limitado. Yo conversaba con ella y decía, mira, los médicos de la antigüedad eran casi como los médicos cubanos. El médico cubano, fermentado antes del año 59, quizás un poco más para acá, eran consultaban más con la persona que con la tecnología. Porque no había tecnología. Esas son las raíces de la medicina. Entonces el médico llegaba, yo me acuerdo de la casa de Socorro, cuando yo era niño, en Cuba, en La Habana, había una casa de Socorro, que tú llamabas por teléfono y a las 12 estaba ahí el médico y se recetaba y todo. Bueno, la medicina... ¿Ellos no hablaban contigo? La medicina antes de la dictadura, del desastre que hizo el sicario de Fidel Castro, era una medicina que era muy basada en la influencia cristiana y en la influencia europea. Se trae de esa época y mediterránea. Médico-paciente. Se hereda mucho de España, de Francia,
Y ya tenía su toque americano, su toque de Estados y ellos Unidos. te empezaban a ocultar el estómago, los pulmones, te veían el oído, Sí. te miraban a los ojos y después Y empezaban empezaron a tener su propia escuela. Eso no se hace. Claro que sí. Ahora, en muchos lugares lo que se hace es mirar el resultado Una de de las los cosas- análisis Una de y las cosas prescribir y se también- acabó. Una de las cosas también, y perdón, esto no es una entrevista, esto es una conversación. No le estoy tirando la palabra, es una conversación y los dos estamos emocionados. ¿Ok? Y hablando, volviendo al tema, Sí, para cerrarlo. para cerrar el tema muy importante, el médico Lucas que escribe el Evangelio y nunca habló sobre las curaciones que él hacía. Jesús nunca escribió sobre él mismo. Lucas tampoco escribe sobre su propia medicina, sino escribe sobre las curaciones de Cristo. ¿Ves? Muy interesante. Lucas tenía un título universitario de la antigua Grecia y practicó en todo lo que son el Imperio Romano conforme a la cultura griega. En Efesos, en la ciudad de Efesos, se ve donde había un hospital de 3 pisos, donde trabajó Lucas, y ahí hacían trepanaciones de cráneo, hacían pleurocentesis, cirugías, usaban la farmacia, el mortero, mezclaban los medicamentos, todas estas cosas. Y Como se hacía después, antes en Cuba. sí, pero mira esta parte importante, porque inclusive cuando caminas por la ciudad de Efesos, que está dentro de lo que es Turquía hoy en día, pero antiguamente pertenecía a Roma, pero era griega ocupada por Roma. Está el mundo redondo, está la bola así del mundo redondo. Y ahí había una biblioteca también al lado del hospital, y la biblioteca de Efesos tenía más de 200.000 rollos en libros de cultura del mundo que fueron trasladados después a Alejandría. O sea, no había misterio que el mundo era redondo. No había misterio en hacer la medicina. No había misterio en los medicamentos y en los compuestos. No había misterio en hacer una cirugía a un ser humano para curarlo. Y a Lucas le maravilló las curaciones que hacía Jesús. Y empezó a seguir este otro tipo de medicina. Este otro tipo de medicina que es basado en la fe de la persona. Tiene un principio muy importante que es la fe de la persona. Y cuando la persona tiene fe en él, entonces la persona puede curar. Y todo lo demás en añadidura. Y no elimina la medicina. No elimina que el mundo es redondo. No elimina la necesidad de curar a otro ser humano. Es más, dice así: impongan las manos sobre los enfermos y cúrenlos. Ahora mismo revisemos los laboratorios. Revisemos el laboratorio. Seguimos hablando. Claro.